Vamos a dar la bienvenida a Jorge. Jorge Ferrer es el vicepresidente de Ingeniería de Liferay y uno de sus primeros empleados. Y como una de las personas que más ha vivido el cambio de Liferay a lo largo del tiempo, nos va a contar su apuesta personal en la tecnología que él considera que va a ser más relevante en un futuro próximo. Doy paso a Jorge. Bueno, muchas gracias, Javier, y nada, muchas gracias a todos por asistir. ¿Qué tal hasta ahora el evento? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, varias personas me han dicho, ¿no tienes charla este año? ¿No tienes charla? Porque yo, para los que habéis venido más veces, sabéis que suelo dar algunas de las charlas inaugurales, pero este año no, este año me he reservado para lo mejor, que es la charla de cierre del primer día. Y no es el único cambio en esta charla. Habitualmente suelo dar una charla sobre Liferay, y en esta charla no os voy a hablar nada de Liferay. Y os sorprenderá. Pero quizá los que lleváis más tiempo sabéis que una de las cosas es que nos esforzamos mucho cada año es que este evento sea lo más útil posible. Y pensando precisamente en eso, pensé que podía ser una buena idea compartir algunas de las conclusiones que hemos sacado nosotros en nuestras propias investigaciones, nuestros propios análisis sobre cuál será la tecnología o las tecnologías que más van a impactar en un futuro a la sociedad, pero también en particular al mundo de la transformación digital y de los servicios digitales. Y además os voy a hacer participar un poco, ¿no? Porque sé que eso os gusta, aunque lo disimuléis un poco. Y voy a empezar una pregunta de momento retórica, que no me tenéis que contestar, que es ¿cuáles son aquellas nuevas tecnologías que van a tener un mayor impacto? Y si empezamos a pensar sobre ello, se nos ocurrirán un número de tecnologías que aquellos que os guste pues, estar al tanto de las últimas novedades, pues probablemente habéis oído hablar mucho. Y son tecnologías que todas ellas están teniendo un impacto, ya sea a corto plazo o quizá un poco más a largo plazo, van a tener un impacto muy importante. Pero yo creo que por encima de todas estas hay una tecnología que va a tener un impacto mucho mayor en la sociedad y en lo que estamos trabajando cada uno de los que estamos aquí. Y esa tecnología es Machine Learning. Es una tecnología que además he visto algunas pinceladas en algunas presentaciones, en algunos casos incluso mencionando ese nombre, en otros casos hablando de alguna de las aplicaciones o objetivos que tienen, y que ya hay bastantes personas, bastantes empresas que lo tienen en el punto de mira. ¿Por qué voy a hablar yo de Machine Learning? Bueno, pues simplemente creo que es una de las tecnologías que va a generar más oportunidades en los próximos años. Empezando con pequeñas oportunidades quizá en el próximo año, próximos 2 años, y que va a crecer exponencialmente. Es una tecnología que evidentemente, si yo hablo de ellas, porque en los últimos meses sobre todo he estado investigando mucho y he estado aprendiendo mucho sobre este tema, y uno de mis objetivos aquí es simplemente compartir ese conocimiento, esa experiencia, porque creo que es algo que os puede aportar mucho valor. Y mi segundo objetivo es inspirar. Lo que me gustaría es que durante esta presentación o después de esta presentación en vuestras casas empezaréis a pensar sobre cómo esta tecnología, que como me gustaría enseñaros es o funciona de una forma bastante diferente a las tecnologías a las que estamos acostumbrados, cómo podéis usarlo en las ideas que tenéis, en los proyectos que tenéis a futuro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues voy a dar 3 pasos. Primero, voy a intentar explicaros un poco qué es Machine Learning y vamos a ver un poco cómo funciona. Me voy a arriesgar en unos pocos minutos a intentar explicar cómo funciona, por lo menos en algunos de los casos sencillos. Vamos a aprender algunos ejemplos de dónde se está aplicando y cómo esa aplicación, por las características de Machine Learning, puede tener conexiones con lo que estamos haciendo, aunque no lo parezca de primeras. Y luego, creo que es muy importante en una tecnología, sobre todo en una tecnología nueva, entender por qué ahora. ¿Por qué ahora de repente empezamos a oír hablar esto más? ¿Por qué? ¿Es el momento para mí? ¿Cuándo va a ser el momento para mí? Vamos a ello. ¿Qué es Machine Learning? Había puesto aquí al principio la definición de la Wikipedia, que es bastante compleja, pero voy a empezar con una definición o una explicación muchísimo más sencilla. Podéis quedaros con que simplemente permite a los ordenadores resolver problemas que para los humanos son sencillos, pero que hasta ahora eran tremendamente difíciles para los ordenadores. Vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde está tomada esta foto? Tenemos otro Chromecast aquí, para el que adivine. ¿Dónde está tomada esta foto? Esta es una foto hecha con un teléfono móvil, tal cual.
sin ningún tipo de procesamiento. ¿Dónde está hecha esta foto? ¿En un parque? No, quiero saber qué parque del mundo. ¿Quiénes de vosotros sois desarrolladores? ¿Sabríais desarrollar un programa sabiendo que está hecho con un móvil estándar que me diga dónde, en qué parque del mundo está hecha esta foto? ¿Sí? Este es un programa muy difícil para los seres, un problema muy difícil para los seres humanos, que es muy fácil para un ordenador. Y ahora voy a hacer otra foto. ¿Sale un pájaro en la foto? ¿Qué opináis? Sí, ¿no? Los que habéis dicho que resolvíais el otro problema con un programa, ¿haríais un... y por si acaso alguno ya ha hecho sus pinitos con Machine Learning, sin usar Machine Learning, ¿resolveríais este problema haciendo un programa? Este es un problema que es mucho más fácil para los seres humanos, pero que para un ordenador hasta ahora era tremendamente difícil. Voy a poneros otro ejemplo. Y aquí sí que quiero que me digáis, que me hagáis un poco de brainstorming. Imaginaos que tenéis que hacer un programa, o diseñar un programa, o dar consejos sobre cómo hacer un programa que sepa diferenciar entre una naranja y una manzana. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué características usaríais para determinar cuál es la manzana y cuál es la naranja? El color, ¿vale? O sea, la naranja suele ser naranja y la manzana, por lo menos este tipo de manzana, suele ser roja. Muy bien. ¿Y si es en blanco y negro? Uno de los problemas muy difíciles de resolver en el tema de reconocimiento de imágenes es la iluminación. Si la iluminación es muy diferente, cambia muchísimo. Entonces, habitualmente, lo que se hace es directamente convertir en blanco y negro, que elimina una gran parte de ese problema. Entonces, ahora, ¿cómo diferenciaríais esto? ¿Cómo diferenciaríais? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo? ¿La forma? ¿La textura? Pero no la puedes tocar. Supongo que quieres decir que se vean... Es un poco menos lisa, ¿no? ¿Qué más cosas? ¿Se os ocurren más cosas? ¿No? Bueno, si nos ponemos a pensar, seguramente, como expertos en manzanas y naranjas que somos todos, seríamos capaces de sacar una buena lista de características. Hacer eso, como seres humanos expertos en un tema, sacar una lista de características, permite construir lo que en inteligencia artificial se llaman sistemas expertos. Sistemas expertos que son capaces de ejecutar de forma muy eficiente un conjunto de reglas que les hemos dicho los expertos y son capaces de sacar conclusiones. Y hasta hace poco han sido los sistemas que mejor han funcionado para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, se han encontrado un techo de cristal en problemas complejos. Imaginaros que construimos este sistema con las reglas que habéis dicho y ahora le decimos que encuentre aquí las manzanas y las naranjas. En el mejor de los casos, encontraría algunas de las que están más claramente diferenciadas de las otras. Pues si no, no sería capaz de detectar la forma o incluso la textura. Es justo en este tipo de problemas, un poco más complejos, donde en los últimos años Machine Learning ha empezado a conseguir resultados espectaculares en problemas muy complejos. Y en particular dentro de Machine Learning, que es otra rama de la inteligencia artificial, las redes neuronales, y en particular Deep Learning, son las que están consiguiendo... ¿Qué es lo que están consiguiendo? Resultados impactantes. Esto es otro ejemplo de algo que es súper fácil de hacer para todos vosotros, pero que es tremendamente difícil de hacer para un ordenador o incluso un sistema experto. ¿Cuántas reglas creéis que tendría que tener para ser capaz de identificar cuál es la palabra que me faltaba ahí? Este tipo de problemas no eran fácilmente resolubles por la inteligencia artificial o los enfoques que tenían hasta ahora. Bueno, vamos a entender un poco más qué es todo esto de las redes neuronales, que es una de las técnicas que más se usan dentro de Machine Learning y de las que son más diferentes, por eso me ha parecido especialmente interesante poner el foco ahí. Y bueno, voy a empezar con una representación, que es una de las representaciones más típicas. Los que hayáis leído algún artículo de Machine Learning lo habréis visto. Básicamente, lo que es más importante entender aquí es que cada una de estas bolitas es una función matemática. Y hay un catálogo de funciones matemáticas que son las que se han demostrado más útiles para determinados problemas. Y luego estas funciones matemáticas se ejecutan una tras otra en filas, se organizan en filas y luego con muchas conexiones entre las filas. Aquí ni siquiera he pintado todas las conexiones que suele haber.
¿vale? Vamos a partir de eso. Y he elegido un ejemplo, que es el ejemplo del libro en la mayoría de cursos de Machine Learning, porque es un ejemplo que es bastante fácil de entender, que es el ejemplo de cálculo del precio de una casa, para ver si conseguimos entender cómo funciona una red neuronal. Básicamente, lo primero que hay que hacer como ser humano, esto es algo que lo tiene que hacer un ser humano, en principio, es elegir una serie de variables. Para determinar cuál es el precio de una casa, yo he llegado a la conclusión de que la zona, el número de habitaciones, los metros cuadrados y la antigüedad son los factores más importantes para determinar ese precio. Y eso lo pongo como datos de entrada. Así que empiezo a entrenar. Esto es una de las cosas que empieza a ser radicalmente diferente. Yo he hecho un modelo, una serie de fórmulas conectadas entre sí, de tal forma que el resultado de una fórmula se mete como entrada de la siguiente fórmula, que a su vez da otro resultado. Aquí en este caso hay 3 capas, es una red sencillita. Y ahora lo que voy a hacer es entrenarlo. ¿Cómo lo entreno? Pues yo tengo un conjunto de casas de las que es el precio. Esta casa de aquí vale 300.000. Y entonces lo meto en la red neuronal, pasa por todas las fórmulas y la red neuronal dice 200.000. Aquí es donde viene el siguiente paso, que es le digo a la red neuronal un poquito menos. ¿Vale? Este poquito menos se hace de nuevo con una serie de fórmulas matemáticas con nombres rimbombantes como gradient descent, ¿no? Que son muy importantes también para determinar el grado de aprendizaje que tiene. Muy bien, fenomenal. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, una cosa súper importante. Como resultado de esto, lo que ocurre en la red neuronal es que cambia ligeramente. No cambia la fórmula matemática, sino cambia un parámetro de la fórmula matemática, lo que se suele denominar un peso. ¿Vale? Y ahora cojo la siguiente casa. Sigo con mi entrenamiento, ya tengo ese cambio y digo 150K, una nueva casa que son 150K. Y el precio me dice ahora que son 100K. Y yo le digo un poquito más. ¿Vale? Y ahora, ¿veis qué fácil es? Simplemente hay que hacerlo cientos de miles de veces en un proceso que suele tardar unas horas, unos días, unas semanas o en algunos casos unos meses. Es así de fácil. ¿Vale? Ahora, imaginaos que ya hemos hecho todo eso, a lo mejor hemos tardado unos meses, es un proceso a veces costoso, y tenemos una red neuronal con los pesos perfectamente ajustados y que es capaz de, dada una casa, me dice cuál es el precio para esa casa. Y es un sistema que después de haber visto muchísimas casas, probablemente sea capaz de determinar un precio óptimo, incluso mejor que un ser humano. Varía igual de bien que un ser humano que haya sido capaz de procesar toda esa inmensa cantidad de información. En la realidad, las redes neuronales suelen ser incluso más complejas. Deep Learning simplemente se refiere a que son redes neuronales donde, si en el caso anterior veíamos el caso más sencillo de red neuronal, que son 3 capas, es cuando hay muchas capas. Y diréis, bueno, ¿y qué es lo que llama la atención? ¿Por qué se habla tanto ahora de Deep Learning? Si no lo habéis oído, lo vais a empezar a oír. Bueno, básicamente, esta estructura, esta topología, hablando en términos matemáticos, ha demostrado en numerosas situaciones que son capaces de resolver problemas complejísimos igual o mejor que un ser humano. Y además tiene una característica que es muy chocante, y es que lo que pasa dentro de esa red neuronal es muy difícil o imposible de entender. Es decir, no sabemos qué es lo que pasa en cada una de estas capas, pero al final nos da el resultado. Y es una de las diferencias clave que yo creo que es muy importante entender a la hora de ser capaz de pensar qué es lo que se puede hacer con redes neuronales o con Machine Learning. Claro, aparte de ser capaces de resolver problemas más complejos, si antes os decía que se podía tardar días, semanas, meses, con redes neuronales que son profundas, con Deep Learning, bueno, pues el tiempo se multiplica exponencialmente. Y es algo a tener en cuenta. También es importante destacar que hemos hecho algo genérico, lo hemos entrenado y ha aprendido. ¿Cuál es el reto aquí? El reto ya no es un conjunto de reglas que programas en un sistema experto o incluso un código que tú escribes manualmente. El reto aquí es, en primer lugar, definir cuál es la topología que después del entrenamiento va a ser capaz de dar los mejores resultados. Y ahí es donde los matemáticos, los data scientists,
son los que tienen el conocimiento para hacer esto, y luego tener los datos adecuados para entrenar al sistema. Ese va a ser el reto. Afortunadamente, y luego lo repetiré, una de las cosas que está empezando a ocurrir más es que se están publicando muchos resultados de topologías, de fórmulas matemáticas en determinada disposición que son útiles para resolver diferentes o determinados problemas. Y es una de las cosas que nos está permitiendo a la mayoría o al resto del mundo aplicar estas tecnologías que parecen tan avanzadas y de unos pocos exclusivos. Y el siguiente paso, una vez que tenemos nuestra red neuronal, para resolver problemas verdaderamente complejos, es encima cada una de estas redes neuronales las vamos enganchando en una cadena para resolver diferentes problemas. Antes os mencionaba que la identificación de las variables la hace un ser humano. Y luego decía, en principio. Porque hay determinadas redes neuronales que funcionan de forma un poco diferente a las que os he pasado, porque no necesitan entrenamiento previo, se llaman unsupervised learning, que son capaces de darme un conjunto de datos que yo te digo qué es lo importante de ese conjunto de datos. Y te dice, estos numeritos. Y tú no tienes ni idea de lo que son esos numeritos. Pero tú se lo pasas a la siguiente red neuronal y te sabe averiguar el precio de la casa mucho mejor que cuando tú le has dicho qué variables usar. Es bastante increíble. Al final, la forma en la que nos sentimos los desarrolladores, yo sigo teniendo alma de desarrollador, cuando empezamos a hablar de Machine Learning, es que esto se parece mucho más a entrenar un perro, a entrenar una mascota, que a los programas que solíamos hacer. Y esto no es necesariamente malo, pero sí es algo que es importante entender. Y los que no sois desarrolladores y en un momento dado tendréis que supervisar o encargar un proyecto de este tipo, es importante que sepamos que igual que tiene un inmenso potencial, hay que entender que es menos determinista de lo que estamos acostumbrados con los sistemas informáticos que usamos hoy en día. Vamos a ver dos casos de aplicación práctica y me interesa no solo el caso principal, sino las derivadas que tiene. El primero es reconocimiento facial. Uno de los líderes en este sector, Facebook, ha publicado recientemente que es capaz de conseguir un 98% de exactitud en el reconocimiento de caras. Eso es al menos tan bueno como la mejor persona que es capaz de reconocer caras. Y esto es un problema tremendamente complejo en el que se ha ido avanzando pasito a pasito a lo largo de los últimos años. De hecho, es un ejemplo en el que se combinan diferentes técnicas, incluyendo en alguno de estos pasos redes neuronales. En primer lugar, hay que identificar las caras dentro de una foto. Esto es algo que, sobre todo desde el año 2000, se hace con bastante facilidad y, de hecho, las cámaras de los móviles muchas veces son capaces de hacerlo. Primer paso, eliminar todo lo demás, que no sea la cara. Después, hay que eliminar los efectos de la iluminación. Se convierte en blanco y negro, se cogen las diferencias entre los diferentes píxeles que representa la cara. Luego, después hay que girarla, porque si no lo giras, si tienes un montón de fotos mías así y yo me pongo así, no es capaz de reconocer la cara, fundamental. Luego, identificar las características únicas de esa cara. Y esto es una historia muy interesante, porque creo que fue hace aproximadamente unos 10 años, creo que fue en 2006, unos científicos matemáticos publicaron un artículo en el que decían que había 114 características en una cara, 114 medidas, que si cogías esa medida, eso era, y guardabas eso, porque al final puedes coger muchas cosas, como por ejemplo todos los píxeles que representan una cara, pero si cogías solo esas medidas, distancia entre los ojos, longitud de la nariz, tamaño de las cejas, etc., y solo almacenabas esa información, y luego lo comparabas con las que venían, tu red neuronal iba a ser capaz de dar muchísimos más resultados. Así que todo el mundo se puso a hacer eso y resulta que era verdad. Y en ese momento, bueno, pues fue un salto muy grande. Y fue un salto muy grande hasta que, unos años después, hace no muchos años, otros científicos publicaron un paper en el que dijeron, hemos hecho una red neuronal que lo que hace es identificar 100 características únicas de unas caras, que la hemos entrenado y ella sabe medir esas características de cualquier cara que le deis. Ahora no tenemos ni idea qué es lo que está midiendo, pero funciona. Así que lo publicaron y la gente empezó a usar eso y resulta que es verdad. Es decir, ya no sabemos exactamente qué es lo que se está midiendo de las caras en estos sistemas, pero funciona mucho mejor. Dices, bueno, identificar caras. En mi negocio no estamos identificando caras para nada. Quizás sí, quizá no. Pero esto tiene una aplicación muchísimo más allá. Una aplicación que me ha llamado mucho la atención es esta. Es en un paper
también científico, han desarrollado una aplicación en la que le das cualquier fotografía y es capaz de identificar cosas que hay en esa fotografía y escribírtelas con palabras. Os dejo un momento para pensar qué significa esto. Porque a partir de aquí pueden surgir multitud de aplicaciones. Multitud de aplicaciones. Procesar automáticamente una foto que te envía un cliente que ha tenido, un cliente de una agencia de seguros, por ejemplo, que ha tenido un accidente, alguien que le hace una foto a un amigo y quiere esta prenda directamente, o incluso empieza a haber algunas aplicaciones de momento teóricas o en prototipo de, según entra alguien, un cliente conocido por una tienda, sabes si está triste, contento o cualquier otra característica y eres capaz de dar una atención personalizada a esa característica. Pero estos son solo ejemplos. Si nos ponemos a pensar, seguramente se nos ocurriría muchísimos más. Seguramente, o eso me gustaría, a vosotros se os esté ocurriendo más. Voy a poner otro ejemplo que también me parece muy interesante, traducción automática. La traducción automática es algo que se lleva haciendo muchísimos años y hasta hace relativamente poco la forma en la que se hacía era con sistemas expertos. Y todas las empresas que se dedicaban a esto tenían expertos neurolingüistas definiendo reglas que permitían ser capaz de interpretar un lenguaje, conociendo las reglas de ese lenguaje, y construir el resultado en otro lenguaje. Y todo esto iba evolucionando, pero llegaba un momento en el que empezaba a costar muchísimo el mejorar eso. Y hace también, pues como en unos 10 años, creo que fue entre 2006 y 2008, en 2 departamentos de investigación, prácticamente en paralelo, por las fechas que he visto, uno de ellos en Microsoft, otro de ellos en Google, empezaron a experimentar, oye, ¿y esto de las redes neuronales? ¿No? Ya que tenemos aquí estas redes neuronales que estamos usando para otras cosas, y tenemos una capacidad de computación enorme, con lo cual igual a nosotros no nos lleva meses, nos lleva un poco menos. ¿Qué pasa si empezamos a entrenarlo con textos? Simplemente empezamos a pasarle todos los libros. Por ejemplo, Google está haciendo un esfuerzo de digitalización de todos los libros del mundo. Oye, que a mano me viene, ¿no? Voy a pasarle todos esos libros a mi red neuronal para que aprenda. Y se lo paso en varios idiomas. Realmente son 2 redes neuronales. Una le pasas en un idioma y otra en otro. Una construye y la otra deconstruye. O una deconstruye y la otra construye. Y en unos pocos meses haciendo esto, consiguieron unos resultados prácticamente iguales a los que habían conseguido durante 20, 30 años los sistemas expertos. Total, que se pusieron a seguir mejorándolo y los resultados que se consiguen ahora mismo son infinitamente mejores de los que nunca se consiguieron con los sistemas expertos. Y quizá Google Translate no os impresione mucho, porque todos tenéis en mente los abusos que se hacen de Google Translate, pero esto cada vez está evolucionando más y además cada vez mejora más. Y de hecho, hace poco Microsoft anunció que había integrado esta tecnología que había desarrollado dentro de Skype y hay un ejemplo de unos niños de México y unos niños de Estados Unidos hablando entre sí, cada uno en su idioma, en español o en inglés, y cómo Skype traducía en vivo lo que estaban diciendo. Es bastante increíble. Pero esto no se queda aquí. Ya tienes unas redes neuronales entrenadas con muchísimos textos. Imaginamos que le damos la vuelta. Este es un ejemplo que me ha llamado muchísimo la atención. Básicamente, se cogió una red neuronal y se le empezó a meter textos de Hemingway. Muchas veces, más veces aún. Y ahora se le dio la vuelta para decirle a la red neuronal, ahora quiero que te inventes tú un libro, un texto en este caso, no es tan ambicioso, escrito por Hemingway. Y este es el resultado. Y este resultado, si lo leéis con mucha atención, veréis que no tiene absolutamente ningún sentido, pero como además es en inglés, que no es nuestro idioma nativo, lo que sí se ve es una serie de características que parecen humanas. Y no solo eso, sino que los entendidos de Hemingway ven el tipo de frases y el tipo de construcciones de Hemingway. Uno de los motivos por los que me llama mucho la atención esto es que cualquiera de vosotros, sobre todo los que sois desarrolladores, podéis construiros esto mismo. ¿Vale? Porque hay un artículo, y ahí os he puesto un ejemplo, que explica paso a paso cómo hacerlo.
Es decir, no tenéis que ser matemáticos, no tenéis que inventar nada. Simplemente reutilizando cosas que a día de hoy están accesibles a todo el mundo, podéis construiros una red neuronal que es capaz de generar textos aprendiendo de un montón de textos que os paséis. Podéis elegirlo, podéis hacerlo para elegir textos de vuestro autor favorito o podéis hacerlo para cualquier otro uso que se os pueda ocurrir. Por ejemplo, un uso que probablemente vayamos a empezar a ver dentro de poco es que las crónicas deportivas no las van a escribir periodistas, sino que las van a escribir sistemas de este tipo. Bueno, y la pregunta que es importante hacerse, en mi opinión, es ¿y por qué ahora? Lo cierto es que muchas de estas tecnologías ya estaban disponibles. Las redes neuronales existen desde los años 70-80. Pero, como dicen muchos de los pioneros ahora en redes neuronales, durante por lo menos 2 décadas, si mencionabas redes neuronales en un paper científico, directamente no te lo aprobaban y no se hablaba de ella. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, han pasado una serie de cosas. La primera de ellas es Big Data. Una de las cosas fundamentales que mencionaba antes, que es importante para que este sistema funcione, es que tengas un montón de datos para entrenar al sistema. Y con Big Data empezamos a tener eso. Y de hecho, es en los proyectos de Big Data donde empezamos a ver las primeras aplicaciones de muchas de estas tecnologías. Aplicaciones, por ejemplo, como el Sentiment Analysis o los sistemas de recomendaciones, que son algoritmos estadísticos, son una primera aproximación a el uso de tecnologías de Machine Learning en casos reales empresariales. De nuevo, partiendo de que ahora tenemos una gran cantidad de datos disponibles, incluyendo también muchos datos públicos, no solo datos que generamos nosotros. El segundo punto importantísimo es el gran aumento de velocidad. Por un lado, ha habido en los últimos 10 años varios descubrimientos matemáticos que permiten que las redes neuronales sean mucho más rápidas. Que sean mucho más rápidas en la ejecución, pero incluso más importante que eso, sean muchísimo más rápidas en el aprendizaje. Y eso es muy importante porque permite que para determinadas aplicaciones donde estábamos hablando de meses, ahora podemos estar hablando solo de horas, o donde estábamos hablando de horas y días, ahora a lo mejor se puede hacer en tiempo real, según está ocurriendo. Y unido a esto, de repente a alguien se le ocurrió, ya que tengo una tarjeta gráfica que es capaz de procesar un montón de datos en 3D, y eso parece algo parecido a las redes neuronales, ¿qué pasa si ejecuto, en vez de sobre mi CPU normal, sobre una GPU, que es lo que tienen las tarjetas gráficas, mi red neuronal? Y resulta que descubrieron que era mucho más rápido, muchísimo más rápido. Así que ahora todas las redes neuronales se ejecutan sobre GPUs. Y hasta Amazon ha sacado nuevas máquinas que no tienen CPUs, sino tienen GPUs, precisamente previendo una explosión en el uso que se le va a dar a este tipo de aplicaciones. Y relacionado con esto, no quería pasar sin mencionar un concepto que es muy poco conocido todavía y que me ha parecido tremendamente interesante y que creo que acelerará aún más la construcción de este tipo de sistemas, que es básicamente empresas que están creando marketplaces donde te dan modelos preentrenados con los colorines, si recordáis la transparencia de antes, ya preparada para resolver un tipo de problema. De forma que tú lo único que tienes que hacer es completar con un pequeño entrenamiento adicional con los datos que son realmente específicos tuyos y ya tienes tu red neuronal preparada para resolver tus problemas específicos complejos sin tener que haber hecho el sistema completo. Y relacionado con esto, el tercer y último punto que hace que hoy, o a partir de ahora, empecemos ahora a hablar mucho más de Machine Learning, es que hay una democratización del Machine Learning. Las grandes tecnológicas, Facebook, Google, Microsoft, que están compitiendo por ser líderes en Machine Learning, una de las cosas súper interesantes para todos los demás que están haciendo es que como forma de atraer talento, como forma de demostrar cuánto saben, están haciendo open source las librerías que están usando. Y eso está genial porque nos permite usarlo a todos los demás. Además, empieza a haber plataformas como Amazon, las máquinas que os he dicho, o plataformas específicas de Machine Learning, que nos permite empezar a hacer prototipos y quizá incluso también poner en producción sistemas sin tener que hacer una gran inversión en infraestructuras. Y por último, empieza a haber muchísimos cursos fácilmente accesibles, gratuitos o casi gratuitos, impartidos por los mayores expertos del mundo. ¿Qué conclusiones saco yo de todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que Machine Learning va a representar una revolución. Va a permitir resolver problemas muy, muy complejos. Y confío que os hayáis quedado también con la idea de que lo resuelve de una manera muy diferente y que
lo que una red neuronal es capaz de resolver para un determinado problema, quizás esa misma red neuronal se puede usar para algo que en principio parece muy distinto, pero que la forma de pensar de un ser humano, porque al final imita mucho la forma de pensar de un ser humano, realmente es un problema similar. Y ahí es de donde pueden empezar a surgir muchas ideas. Lo que a mí me gustaría es que empezarais a pensar en esas oportunidades que os van a pasar delante de vuestros ojos en los próximos meses, en los próximos años, para construir servicios digitales que a lo mejor vuestra competencia no es capaz de ver todavía. Para eso, os hago una recomendación. Creo que este es un tema que es importante que vosotros, que vuestros equipos, sigáis de cerca. Es un tema que ya está de moda en determinados ámbitos y es, en mi opinión, el siguiente tema que va a ser la super gran moda en los próximos años. Como todas grandes modas, hay que saber discernir el grano de la paja, ¿vale? Hay que saber lo suficiente para saber dónde me están vendiendo una moto, de dónde tengo una gran oportunidad de hacer algo realmente innovador. Uno de mis objetivos con esta charla precisamente es dar ese primer pasito para que conozcáis lo suficiente de Machine Learning, para que en las oportunidades o en la información que empecéis a recibir a partir de ahora podáis hacer esa disquisición entre lo que realmente es útil y lo que no. Y me doy por satisfecho si dentro de un año, dentro de 2 años, alguno de vosotros volvéis aquí y me decís, ¿te acuerdas de esa charla? Pues gracias a esa charla luego se me ocurrió esa idea. Y a lo mejor incluso hasta os animéis a presentarla aquí. Muchas gracias.